buenos días. Soy Luis Moral, soy pediatra de la Unidad de Neumología y Alergología Pediátrica de este hospital y uno de los firmantes de este trabajo que se ha publicado en Allergy este año y que es una encuesta multinacional o internacional sobre las prácticas y los costes, la percepción del coste del estudio de la alergia a penicilinas. La sospecha de alergia a penicilinas es un hecho frecuente, pero no es un hecho simpático y trascendente, sino que comporta el riesgo para los pacientes de ser tratados de una manera más inadecuada y además aumentar los costes. Por lo tanto, es interesante estudiar y dar la falsa etiqueta de alergia a penicilina en los pacientes que no lo son, pero ello comporta unos costes, obviamente. La asistencia médica de estos pacientes, que es un porcentaje importante de la población, pues tiene unos costes. Para esto se desarrolló un cuestionario online para anotar o valorar la percepción de estos costes, no solo el material, sino también el personal y las instalaciones que se utilizaban en este estudio, y se contactó con un amplio número de expertos europeos y norteamericanos, y al mismo tiempo se realizó una búsqueda en la bibliografía para conocer los estudios que se habían hecho sobre los costes de este estudio de alergia a penicilina, y al mismo tiempo en Portugal, que es el núcleo de donde partió la idea y el estudio, se evaluaron los costes reales en pacientes, tanto en una consulta pública como en una privada. Se obtuvieron para este estudio 51 respuestas de 19 países, que es una tasa de respuesta del 13%, y se establecieron este tipo de imágenes o gráficos para cada una de las pruebas que se realizaban. Por ejemplo, para el primer lugar, el prick test, que se realiza con bastante frecuencia en este caso, el 75% de los consultados decían que se realizaba. Aquí vemos los costes establecidos en 4 grupos por países: el centro-norte de Europa, el sureste de Europa, donde estaríamos Portugal, Italia, España, el sureste de Europa y Norteamérica. Hay una dispersión en los costes, pero la mediana del conjunto serían 50 euros por la realización de los prick. La prueba intradérmica se realiza aún un poquito más frecuentemente, un 80%, también hay una dispersión en los costes, pero la mediana está en torno a los 66 euros por esta prueba. La prueba de parche no está bien estandarizada y de ahí que la frecuencia con que se realiza es mucho menor, un 15%. En este caso los costes son un poquito mayores, 75 euros por cada paciente que se estudia. La IgE específica tampoco se realiza con mucha frecuencia, en un 30% según los resultados de esta encuesta, y los costes son, pues, como pone ahí, aunque hay una dispersión, en torno a 81 euros por cada estudio. Y por último, la prueba de provocación, que es el gold estándar, la prueba determinante, pues se realiza con tanta frecuencia como en la intradérmica, un 80%, y en este caso es la prueba más cara porque comporta más personal, sobre todo son más horas, el paciente está más tiempo supervisado y el coste es en torno a 190 euros. Este estudio tiene algunas limitaciones que se reconocen en el trabajo: la baja tasa de respuesta, con un 13%, como hemos dicho, y que la estimación de los costes era subjetiva. Sin embargo, su principal fortaleza es la novedad del estudio y la combinación de métodos, ya que estos resultados que se obtuvieron aquí eran equiparables a los que se observaron en la revisión bibliográfica y en los costes reales en las consultas. Luego, aunque hay bastante dispersión, estos costes son aproximadamente los que realmente son. Para terminar, como conclusiones, en esta encuesta lo que vemos es una amplia variabilidad en la manera de abordar el estudio de estos pacientes y también en los costes que este proceso comporta. Y en todo caso, su valor es ofrecer una información necesaria para justificar el estudio de esta gran cantidad de pacientes que a la larga debe de comportar, a pesar del gasto inicial, una serie un ahorro en los costes, pues, asociados a los falsos diagnósticos que ocasionan costes por fármacos más caros y riesgos para el paciente, puesto que, pues, los resultados no son los mismos y la estancia hospitalaria se ha demostrado que es más larga. Y esto es todo.